Hola a todos, vamos a ver el examen de la primera semana del 2024 de la asignatura Introducción a la Contabilidad. La pregunta 1 nos dice, señale la proposición falsa o incorrecta. La información contable externa ha de ser, ante todo, muy detallada y debe publicarse con rapidez. La información contable interna puede incluir datos financieros y no financieros. La información contable externa está muy regulada por la legislación mercantil. La periodicidad de los informes contables internos dependerá de las necesidades de los directivos. La B y la C más la D son correctas y la A nos dice que la información contable externa, es decir, aquella destinada a los usuarios externos de la contabilidad, ha de ser muy detallada. No es así. Y debe publicarse con rapidez. Tampoco, porque requiere un proceso, unos tiempos, y no es cuestión de que tenga que publicarse con excesiva rapidez, sino cumpliendo ciertos plazos. Por lo tanto, la falsa o incorrecta sería la. Pregunta 2. El concepto de títulos o expresiones breves utilizados en la contabilidad de una empresa para identificar las distintas partidas o elementos que forman el patrimonio del sujeto contable pues se denomina cuadro de cuentas. Aquí vamos a tener los nombres que les damos a los elementos patrimoniales que van a formar parte del patrimonio de una empresa. El marco conceptual es una parte del Plan General de Contabilidad. El Plan General de Contabilidad es nuestra legislación y el inventario pues es una especie de estado donde vamos a poner de forma detallada cuáles son los elementos del activo, del pasivo y del neto de una empresa. Por lo tanto, aquí, entonces, la respuesta correcta sería la B. Pregunta 3. ¿Cuál de las siguientes combinaciones no puede producirse? Un aumento del activo y un aumento del pasivo, disminución del activo y disminución del patrimonio neto, aumento del pasivo y aumento del patrimonio neto, disminución del pasivo y disminución del activo. Bien, lo que tiene que darse es lo siguiente. Hay un equilibrio entre el activo, pasivo y neto. Esta ecuación se llama ecuación básica de patrimonio o ecuación fundamental del patrimonio. Y nos dice, pues esto, que el activo tiene que ser igual al pasivo más el neto. Es decir, los recursos, la financiación que obtiene la empresa tiene que ser igual a la inversión. Es decir, de donde obtiene el dinero tiene que ser igual a dónde va. Entonces, si se produce un aumento del activo y un aumento del pasivo, pues simplemente aumenta el activo, aumenta el pasivo. Digamos que esto es como una balanza. Entonces, si aumenta este lado, el izquierdo, y aumenta el derecho, la balanza se mantiene equilibrada. Disminución del activo y disminución del patrimonio neto. Disminuiría aquí el activo, disminuiría el neto. Igualmente, disminuye aquí, queda la balanza equilibrada. Disminución del pasivo y disminución del activo. Si disminuye el pasivo y disminuye el activo, igualmente queda lado derecho equilibrado al lado izquierdo. La respuesta a la que no puede producirse aumento del pasivo y aumento del patrimonio neto. Si aumenta el pasivo y aumenta el patrimonio neto, está aumentando nuestro lado derecho y no pasa nada en el lado izquierdo. Entonces, ¿qué pasaría? Que tendría más peso esto que el activo y eso no podría producirse. Habría un desequilibrio, ¿vale? Y por lo tanto, pues esa combinación no se puede. Por lo tanto, respuesta correcta la C. Pregunta 4. Cuando la empresa obtiene un préstamo de una entidad bancaria, ¿qué elementos de los estados financieros aumentan? Vamos a ver otra vez esta ecuación del patrimonio y si la empresa obtiene un préstamo de una entidad bancaria, obviamente lo va a tener que devolver pues, según las condiciones pactadas o con la entidad financiera. Entonces, lo que tenemos es un aumento en nuestro pasivo porque hay una deuda que hay que devolver pues, en determinado o a determinados vencimientos. Por lo tanto, hay un aumento del pasivo y por otro lado, ¿qué ocurre? Pues si a la empresa le conceden un préstamo, ese dinero va a destinarse o va a incrementar el activo vía pues, una cuenta corriente abierta en ese mismo banco donde le han concedido el préstamo. Es decir, se ha conseguido financiación y ¿a dónde va? Pues va en forma de dinero a una cuenta corriente bancaria que hace que aumente el activo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Hay un aumento de pasivo y un aumento de activo. Entonces,
que nos dicen qué elementos de los estados financieros aumentan. ¿El activo y el patrimonio neto? No, el neto, que son los fondos propios, no se toca. ¿Los ingresos y el pasivo? El pasivo sí, pero aquí no hay ningún ingreso. ¿El activo, el pasivo y los ingresos? No. Entonces, ninguna sería correcta. Lo que ha pasado es un aumento del pasivo y un aumento del activo. La 5 nos dicen, en el lenguaje coloquial el término haber suele tener una connotación favorable y el término debe una connotación desfavorable. Sin embargo, en contabilidad, cuando las cuentas adoptan la forma de T, letra T mayúscula, nos dicen, en el debe se registran los aumentos de todas las cuentas y en el haber las disminuciones. En el debe se registran las disminuciones de todas las cuentas y en el haber los aumentos. Debe es una denominación del lado izquierdo del balance, también llamado activo, y haber es una denominación del lado derecho del balance, también llamado patrimonio neto y pasivo. El debe ser el lado izquierdo, las cuentas, y el haber el lado derecho. Bueno, la correcta es la de, vamos a hacer un poco de historia. Hay una teoría de estos dos autores, M. González y M. Carvalho, en un libro titulado La contabilidad ya estaba presente en la antigüedad clásica, que nos dan una teoría sobre el origen de estas dos palabras, del debe y el haber. Bien, ¿qué pasaba? Nos remontamos obviamente a la Edad Media, en este caso, y lo que vamos a ver es lo siguiente. Pues si un mercader, vamos a suponer que este señor se llama Alarico y pues bueno, tiene dinero como resultado del comercio y lo va a depositar o lo quiere dar, pues en este caso, a pues un banquero que se llama Nuño. Bien, entonces va a depositar o le va a dar al banquero pues, estos fondos, estas monedas que se van a llamar pues denarios en latín. Bien, pues ¿qué decía en este caso o qué apuntaba en su libro diario el banquero? Pues decía lo siguiente, Nuño, pues él debe dar en latín, es decir, debe dar a Alarico 20, vamos a suponer que son 20 monedas, 20 denarios, pues en el momento en que lo solicite. Entonces, ¿de dónde sale esta palabra de debe? Pues de aquí, Nuño debe dar. Entonces, él lo que hacía es lo siguiente, aceptaba que tenía que darle a Alarico ese dinero. Por lo tanto, iba a poner en el libro diario de su contabilidad una entrada de dinero en el debe, afectando que tendría que dar en su momento a este señor, a este mercader, ese. Por el contrario, cuando el mercader retiraba fondos del banquero o que los tenía depositados eh, en ese banco, pues lo que hacía el banquero era lo siguiente. Alarico sus denari debet avere, que quería decir lo siguiente, que Alarico eh, debería tener sus denarios, es decir, sus monedas. Por lo tanto, si él solicitaba la retirada de fondos, es decir, estaba solicitando que Nuño, era el banquero, le devolviera el dinero, pues él apuntaba como una salida de dinero de este lado y se denotaba como expensum debet avere, una salida de dinero de su libro y por tanto lo que hacía era devolverle pues, estas monedas al mercader. De ahí viene el concepto de debe y haber. ¿Vale? Avere porque al retirar los fondos, el mercader pues tiene, haber o tener a su disposición ese dinero. Bien, pues este es el origen, por lo tanto, que nos dicen aquí o que es la correcta. El debe es el lado izquierdo de las cuentas y el haber es el lado derecho. Por lo tanto, esta respuesta correcta sería la D. Nos dicen en el debe se registran los aumentos de todas las cuentas y en el haber las disminuciones. No es así, porque dependiendo del tipo de cuenta que sea, activo, pasivo, neto, gasto e ingreso, pues los aumentos y las disminuciones se colocan en diferente. En el debe se registran las disminuciones de todas las cuentas y en el haber los aumentos, pues tampoco por el mismo motivo que el anterior. Debe es una denominación del lado izquierdo del balance, también llamado activo, y haber es una denominación del lado derecho del balance, también llamado patrimonio neto y pasivo. Tampoco es correcto porque el debe es el lado izquierdo de las cuentas y el haber
el lado derecho de dichas cuentas. Bien, continuamos. Pregunta 6. Si en la cuenta de clientes se han producido cargos por 26.000 euros, abonos por 28.000 y el saldo final es deudor por 24.000 euros, ¿cuál era su saldo inicial? Bien, el cargo es una anotación en el debe de una cuenta y el abono es una anotación en el haber. Por lo tanto, si tenemos el libro mayor de la cuenta clientes, si se han producido cargos por 26, los tendríamos colocados en el debe, abonos por 28 colocados en el haber, y tendríamos también un saldo inicial que no lo conocemos, que es lo que nos preguntan, que le vamos a llamar X. El saldo final de esta cuenta nos dicen que es deudor. Saldo deudor tienen las cuentas cuya suma del debe es mayor que la suma del haber. Por lo tanto, en este caso, nos dicen que el saldo es de 24.000 euros de deuda. Bien, ¿cómo calculamos los saldos? Para calcular los saldos tenemos que sumar el debe, tenemos que sumar el haber y calculamos la diferencia. Por lo tanto, la suma del debe aquí sería X más 26, la suma del haber solo tenemos este importe, serían 28, lo restamos y nos tendría que dar este saldo. Esto nos permite despejar nuestra incógnita, que es el saldo inicial. Entonces serían 24.000, pasamos 28 sumando al lado derecho, 26 restando y nos daría, por tanto, el resultado de esta operación 26.000 euros. Por lo tanto, su saldo inicial es 26. Obviamente, si sumamos 26 más 26 y le restamos 28, nos va a dar 24.000. Por tanto, eso, respuesta correcta a la C. Pregunta 7. Pecos SL comenzó su actividad el 1 de enero del 2003 con un activo de 90.000 euros, depositado en una cuenta corriente bancaria. El 60% de dicho importe había sido aportado por los socios, siendo el 40% restante el principal de un préstamo obtenido en la misma fecha, que se devolverá el 1 de enero del 2004. Antes de continuar leyendo todo el ejercicio, vamos a ver lo que nos pregunta. Dicen que esta empresa gestiona todos los cobros y pagos a través de la cuenta corriente bancaria. ¿Qué saldo presentará esta cuenta 31 de enero del año X3? Entonces nos preguntan por el saldo final de la cuenta corriente. Entonces, lo que vamos a hacer es ir registrando todos los movimientos de la cuenta corriente en el libro mayor. Los aumentos o las entradas las vamos a poner en el debe y las disminuciones las vamos a poner en el haber. Entonces, comienza su actividad con un activo de 90.000 depositado en una cuenta corriente bancaria. Por lo tanto, hay una entrada de 90.000 euros. El 60% de dicho importe había sido aportado por los socios, siendo el 40% restante el principal de un préstamo obtenido en la misma fecha, que se devolverá el 1 de enero del X4. Aquí no hay ningún movimiento en la cuenta. El día 1 de enero, la sociedad pagó 15.000 euros por el alquiler anual de un local comercial, es decir, 15.000 salida de dinero y 1.800 de una póliza de seguros que cubre un periodo de 12 meses. Nos da igual el periodo que cubra, lo que nos interesa es qué es lo que ha salido. Son 1.800 euros, por lo tanto, otra salida registrada en el haber. El 5 de enero compró mercancía a crédito por 80.000 euros. Si compra a crédito, quiere decir que queda pendiente de pago, pero después el día 15 pagó 60.000 euros al proveedor y el inventario de mercaderías al final del mes había costado 10.000 euros. Nos interesa saber qué es lo que ha pagado al proveedor, que han sido 60.000 euros. Por lo tanto, salió dinero en 60.000. Durante el mes de enero las ventas al contador totalizaron 80.000 euros y las ventas a crédito 66. Al contado implica que se ha cobrado este importe, por lo tanto entra dinero. Las ventas a crédito implican que las deben los clientes, pero nos dicen que de este importe los clientes pagaron 45.000, es decir, hay una entrada de dinero de 45.000. Durante el mes de enero se pagaron los siguientes gastos correspondientes a dicho mes. Por sueldos y salarios, 8.000, salida de dinero. Por diversos suministros, 3.100, salida de dinero. Bien, entonces ahora para calcular el saldo que representa esta cuenta 31 del 12 del X3, sumamos el debe, sumamos el haber, nos da 215, 87.900 el haber, y el saldo va a ser la diferencia entre el debe y el haber. Como el debe es mayor que el haber, el saldo es deudor. Las cuentas de activos siempre tienen saldo deudor o, como mucho, saldo nulo o cero. Es decir, que la suma del debe sea igual a la suma del haber. Y las cuentas de pasivo y neto tienen siempre saldo acreedor o saldo nulo. Saldo acreedor implica que el haber es mayor que el debe. Bien, pues entonces nos daría un saldo de 127.100.
haciendo esa diferencia. Por tanto, la respuesta correcta sería la C. Pregunta 8. En el balance de situación, las cuentas ingresos anticipados y anticipos de clientes figurarán normalmente en la agrupación activo corriente, activo corriente y pasivo corriente respectivamente, pasivo corriente y activo corriente respectivamente. Bien, ¿qué nos dice el Plan General de Contabilidad sobre estas dos cuentas? ¿Qué son los ingresos anticipados? Son ingresos contabilizados en el ejercicio que se cierra, es decir, contabilizados a 31 del 12 del año que sea y que corresponden al siguiente. Es decir, un ingreso, por ejemplo, por un alquiler de un local propiedad de la empresa que se contabiliza en este ejercicio, pero que corresponde al siguiente. Pues, por ejemplo, que en diciembre hayamos cobrado lo que sería la mensualidad de diciembre y la de enero y febrero del año siguiente. Pues la mensualidad o las mensualidades cobradas este año, pero que corresponden al año siguiente, van a figurar en ingresos anticipados. Figurarán en el pasivo corriente del balance porque representan una obligación en la prestación de nuestro servicio. Nos han adelantado dinero y nosotros tenemos que responder prestando ese servicio. Por lo tanto, los ingresos anticipados forman parte del pasivo corriente. Bien, anticipos de clientes son entregas de clientes normalmente en efectivo, puede ser también a través de la cuenta corriente bancaria, por ejemplo, en concepto de cuenta de suministros futuros y figuran en el pasivo corriente del banco. Es una especie de adelanto de dinero que cobramos de un cliente antes de realizar la venta. Entonces, representan una obligación de entregarle un bien o un servicio a un cliente y por este motivo debe tratarse como un pasivo cuando se realiza. Por lo tanto, ambas cuentas representan pasivos y dentro del pasivo digamos, se clasifican como pasivo corriente, es decir, corto plazo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la. Pregunta 9. Si por un pago metálico de 241 euros en concepto de gastos de publicidad se registró un importe de 421 euros, ¿qué ajuste de rectificación procede realizar? Bien, es decir, es un baile de números. El pago era de 241 y se registró 421. Es decir, registramos un importe mayor como gasto del que se debería y una salida mayor en la caja de la que se debería haber registrado. Esa diferencia es de 180. Entonces, como registramos más en publicidad de lo que se debía, tenemos que reducir la cuenta de publicidad. Y como registramos en este caso, más salida de dinero en la caja del que correspondía, pues ahora tenemos que incrementarlo por esa diferencia. Caja es una cuenta de activo, aumenta por el debe en el libro diario, y la publicidad es un gasto que lo vamos a reducir por el haber. Entra por el debe, disminuye por el haber. Entonces, ¿cuál sería nuestro asiento correcto? Pues 180 caja a gastos de publicidad por 180. Entonces, la respuesta correcta sería la. Vamos a la pregunta 10. Una empresa que cierra sus cuentas anuales el 31 de agosto de cada año paga el alquiler de sus oficinas trimestralmente por adelantado los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio, 1 de octubre. Si el alquiler anual aumentó de 6.000 a 7.200 euros desde el 1 de octubre del 2000X3, ¿cuál es el gasto por alquileres que figurará en la cuenta de pérdidas y ganancias del año terminado el 31 de agosto del 2000X4? Bien, entonces tiene un ejercicio que no es el natural, es decir, va de 31 del 8 a 31 del 8, del X3 al X4 en este caso. Entonces, paga el alquiler de sus oficinas trimestralmente por adelantado los días 1 de enero, 1 de abril, 1 de julio y 1 de octubre. Y nos dice que si el alquiler anual aumentó de 6.000 a 7.200 euros desde el 1 de octubre, pues ¿cuál sería el gasto de alquileres? Entonces, lo primero que vamos a calcular va a ser cuál es el alquiler anual en el 2000X3 o antes del 1 de octubre del 2000X3 y a partir de aquí. Entonces, el alquiler antes de esa fecha sería 6.000 entre 12 porque es un alquiler anual. 6.000 entre 12, 500. El que va a continuación, a partir del 1 de octubre del 2000X3, sería 7.200 entre 12, que nos daría 600. Y ahora vamos a ir computando los gastos por alquileres
de este periodo. Entonces, el 1 del 7 del X3 habría pagado por adelantado los meses de julio, agosto y septiembre. Como el ejercicio comienza a 31 del 8 del X3, correspondería a gasto de este ejercicio solo el mes de septiembre. Por lo tanto, tendríamos en cuenta solo una anualidad. Sería una mensualidad que sería 500. Después, siguiente pago. Como hemos pagado el 1 del 7, el siguiente pago sería a 1 de octubre. El 1 de octubre pagaría los meses de octubre, noviembre y diciembre. Bien, pero en este caso ya ha cambiado lo que es el alquiler, con lo cual la mensualidad sería de 600 euros. Por 3 meses, 6 por 3, 1.800 euros. Siguiente pago es el 1 del X4 y aquí paga enero, febrero y marzo. Otros 3 meses, 1.800. Siguiente pago, 1 de abril, pagaría abril, mayo y junio, otros 3 meses, 1.800. Y por último, el 1 del 7, 1 de julio del X4, pagaría julio, agosto y septiembre. Pero recordamos que el ejercicio va hasta el 31 del 8 del X4. Entonces, solo correspondería gasto de alquiler de estos 3 meses, solo lo que corresponde a julio y agosto, porque es en agosto cuando se cierra. Por lo tanto, septiembre no lo computaríamos. Entonces, en este caso tendríamos solo 2 mensualidades, 600 por 2 nos daría 1.200. Sumamos todos los gastos y tendríamos un total de gastos de alquiler de 7.100. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la. Pregunta 11. El día 9 de enero, una mercancía que había costado 600 euros se vendió a crédito por 900 euros, importe que el cliente pagará a los 30 días. Si la empresa vendedora utiliza el sistema de inventario permanente, ¿qué asiento, entre otros, realizará el día 9 de enero? Bien, pues lo que va a reflejar va a ser lo siguiente. Bajo el inventario permanente, la empresa conoce en todo momento cuál es el margen de beneficio, bueno, o la pérdida, en su caso, en cada operación. Entonces, uno de los asientos que va a hacer es reflejar la venta de mercaderías por el precio de venta 900 y el derecho de cobro que adquiere sobre el cliente por 900, y después lo que va a hacer es reflejar el coste de ventas en el debe por 600 y va a reducir el inventario de mercaderías por 600. Es decir, lo que tiene es un derecho de cobro que adquiere sobre los clientes, una disminución del inventario porque vende las mercaderías, hay menos mercancías en el almacén, y después lo que hace es reflejar mediante la venta de mercaderías y el coste de ventas el margen que obtiene en esta operación. En este caso sería 900 menos 600, 300. Bien, por tanto, uno de los asientos que va a realizar en esta operación pues sería este, coste de ventas a inventario de mercaderías por 600. Entonces, la pregunta correcta sería la. Pregunta 2. Se conocen los siguientes datos de una empresa comercial. Ventas de mercaderías 500.000, devoluciones de ventas 20.000, compra de mercaderías 250, devoluciones de compras 30, existencias iniciales de mercaderías 27, finales 20, gastos de personal 170 y gastos de publicidad 50. ¿Cuál es el margen bruto? Bien, el margen bruto es la diferencia entre las ventas netas y el coste de ventas. El coste de ventas, a su vez, es el resultado de esta operación: existencias iniciales más compras netas menos existencias finales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a calcular las ventas netas. ¿Qué son las ventas netas? Pues vamos a tener el importe de las ventas menos todos los descuentos y devoluciones aplicados sobre las ventas. Tenemos, por tanto, aquí una devolución de ventas de 20.000. Por lo tanto, las ventas netas serían 500 menos 20, 480. El coste de ventas lo hacemos así: existencias iniciales, que son 27, más las compras netas. Las compras netas son las compras una vez que hemos descontado devoluciones y descuentos practicados sobre las compras. Entonces serían 250 menos la devolución de compras. 250 menos la devolución de compras, esta operación me daría las compras netas. Y ahora tenemos que restar las existencias finales, que serían 20. Tenemos entonces dos restas. Esta corresponde a las existencias finales. Hacemos esta operación y tendríamos que el coste de ventas es de 227.000. Bien, por lo tanto, tenemos las ventas netas, el coste de ventas, pues ya calculamos el margen bruto. Margen bruto
Ventas netas menos coste de ventas, 253.000 euros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C. Pregunta 13. Los gastos ocasionados en una compra de mercancías que son por cuenta del comprador y quedan pendientes de pago aumentan el activo, reducen el pasivo, aumentan los gastos, aumentan el activo y el pasivo. Bien, cuando compramos mercancía y los gastos de la compra son por cuenta del comprador, lo que hacen es incrementar o encarecer el valor de la compra. Por lo tanto, los vamos a sumar a lo que es el valor de la mercancía. Por lo tanto, implicaría un aumento del activo vía cuenta mercaderías y esos gastos tendríamos que pagarle pues, a un proveedor o a un acreedor. En el caso de que se los debamos al proveedor, pues eso sumaría más la deuda que tenemos con él. Por lo tanto, habría un aumento del pasivo. Por lo tanto, aumentan tanto el activo como el pasivo. Entonces, la respuesta correcta sería la D. Pregunta 14. Si los 4 productos que forman el inventario de mercaderías se valoran a precio de coste o valor neto realizable, el más bajo de los dos, ¿qué efecto producirá el registro del deterioro de mercaderías sobre el activo y el patrimonio? Bien, el deterioro de las mercaderías se va a producir cuando el valor neto realizable de las mercaderías es menor que el precio de coste de las existencias finales. Entonces, en este caso, con estos 4 productos tenemos que para el primero, para el producto X, el precio de coste es menor que el valor neto realizable. Si nosotros quisiéramos vender ahora este producto X, en vez de darnos 44 eh, euros por cada artículo, por cada producto, nos darían 46, ganaríamos, que no se ha producido ningún deterioro. En el producto W pasaría exactamente lo mismo. El precio de coste son 205 y el valor neto realizable, lo que obtendríamos si lo vendiéramos, sería 250. Pues tampoco perderíamos, en todo caso ganaríamos. ¿Qué pasa con el producto Y y el producto Z? Pues que su precio de coste es menor es mayor que el valor neto realizable. Es decir, un coste de 62 por cada producto, por cada unidad, y si lo vendiéramos nos darían menos. Por lo tanto, aquí sí que hay un deterioro de valor. Ha disminuido, digamos, el valor del producto Y en el mercado. Y lo mismo ocurre con el Z. Tenemos un coste de 100 y nos darían por cada unidad 92,5. También ha sufrido un deterioro. ¿Cómo calculamos el deterioro? Calculamos la diferencia entre el precio de coste y el valor neto realizable de cada uno de los dos productos. 260 para el I y 750 para el Z. Sumamos y esto sería el importe del deterioro de 1010. ¿Qué supone el registrar ahora contablemente un deterioro? Pues un deterioro pues implica una pérdida de valor, en este caso de los productos I y Z. Esa pérdida se va a registrar en una cuenta de gastos que se llama pérdida por deterioro de existencias. Como gasto va a entrar por el debe en el libro diario por los 1010. Y lo que vamos a poner en el haber va a ser una cuenta que corrige al activo. Es una cuenta que se llama deterioro de valor de mercaderías. Y en un balance de situación siempre va a estar debajo de la cuenta mercaderías, dentro del activo corriente, vamos a tener la cuenta mercaderías, pues por el importe que sea, y justo debajo el deterioro de valor restándole, indicando que esas mercaderías han disminuido su valor. Por lo tanto, ¿qué ocurre aquí? Que lo que vamos a tener o la consecuencia de registrar contablemente un deterioro va a ser la siguiente. Disminuye el activo porque el deterioro de valor de mercaderías va a restar dentro del activo y va a disminuir el patrimonio neto. ¿Y por qué? Porque esto es una cuenta de gastos. Las cuentas de gastos implican disminuciones del neto. ¿Por qué? Porque los gastos intervienen en el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio lo calculamos como la diferencia entre los ingresos y gastos. Entonces, si tenemos un gasto, el resultado baja y el resultado forma parte del neto. Por lo tanto, registrar gastos implican disminuciones del neto. Registrar ingresos implica aumentos del neto. Como estamos registrando un gasto, por tanto, el patrimonio neto se reduce y el valor de las mercaderías también. Por lo tanto, disminuye el activo y el patrimonio neto. Respuesta correcta, la D.
Pregunta 15. Cuando la empresa comercial adquiere productos idénticos a precios diferentes, ¿cuál de los siguientes métodos de valoración no es aceptado por la normativa contable? El coste medio ponderado es aceptado, es el que por defecto se debe aplicar. El coste medio simple, no. La identificación específica también, cuando podemos identificar los productos. Y FIFO también es aceptado por la normativa contable. Eh, eh, lo que pasa es que cuando una empresa tiene sus motivos para utilizar el método de valoración FIFO, pues debe explicarlo en la memoria. Pero en todo caso es aceptado por la normativa contable. Por lo tanto, entonces la respuesta correcta, la que el método de valoración que no es aceptado, es el coste medio simple. Pregunta 16. Señale la proposición falsa o incorrecta. Normalmente en el balance de situación, el resultado del ejercicio figura en la agrupación denominada patrimonio neto. Las retenciones en la nómina practicadas por las empresas a sus empleados figuran en el pasivo. Los créditos concedidos figurarán en el activo. Los dividendos activos a cuenta acordados y pendientes de pago figurarán en el activo. Bien, ¿el resultado del ejercicio figura en el patrimonio neto? Sí, porque el resultado del ejercicio es el beneficio o la pérdida que obtiene la empresa en un ejercicio. Ese resultado del ejercicio, por ejemplo, si es un beneficio, es un recurso propio que tiene la empresa. Es dinero que no tiene que devolver a nadie y que se ha generado por la propia acción. Forma, por lo tanto, parte del patrimonio neto. Las retenciones en la nómina practicadas por la empresa a sus empleados. ¿Qué quiere decir esto? Es dinero que descontamos a nuestros empleados, pero obviamente este dinero que le descontamos y que no le vamos a pagar no es para la empresa, sino que la empresa, en nombre del empleado, se lo tiene que pagar a la seguridad social o a la Hacienda si es el impuesto a la renta sobre las personas físicas. Entonces, en cualquiera de los dos casos, lo que contrae la empresa es una obligación pues, con una de las administraciones, sea la Seguridad Social, sea Hacienda. Por lo tanto, va a ser una deuda y va a formar parte del pasivo. Y los créditos concedidos figuran en el activo. Los créditos que concede la empresa son derechos de cobro porque va a tener el derecho a que le devuelvan ese dinero que ha prestado. Y los dividendos activos a cuenta acordados y pendientes de pago figurarán en el activo. Los dividendos activos a cuenta son, los dividendos activos son, digamos, la parte del beneficio que tiene una empresa de la cual tenemos acciones y que, por tanto, tenemos pues, ciertos derechos sobre ese beneficio. Es decir, por el hecho de tener acciones, tenemos el derecho a percibir un dividendo en concepto de reparto de ese beneficio entre los accionistas. Bien, los dividendos activos a cuenta acordados van a figurar dentro del patrimonio neto, no van a figurar en el activo, ¿vale? Y van a figurar dentro del patrimonio neto restante, porque los dividendos activos a cuenta implican lo siguiente, que antes de que se produzca el beneficio, la empresa va a ir repartiendo dividendos entre los accionistas. Entonces, lo que está haciendo es repartiendo el beneficio antes de que se produzca. Por lo tanto, al repartir el beneficio y el beneficio que forma parte del resultado, como lo está repartiendo, están disminuyendo ese beneficio y va a haber, digamos, menos beneficio a destinar pues, a otras partidas. Por lo tanto, esos dividendos activos a cuenta que digamos que se les adelante a los accionistas van a estar restando dentro del patrimonio neto porque lo que hacen es disminuir el resultado. Por lo tanto, esto no sería correcto porque en ningún caso van a figurar en el activo. La respuesta correcta la D. Pregunta 17. La empresa cobra una letra de cambio con un valor nominal de 950 euros que había entregado a una entidad bancaria en gestión de cobro. Si la entidad bancaria percibe una comisión del 2%, ¿cómo se registra dicha operación en el libro diario de la empresa? Bien, la gestión de cobro implica lo siguiente. La empresa dispone de una letra a cobrar de sus clientes y lo que hace es llevarla al banco para que el banco se encargue de gestionar el cobro. Bien, cuando se produce el vencimiento de esa letra y se cobra, el banco o la entidad bancaria
va a percibir una comisión por simplemente haber prestado ese servicio a la empresa. Por lo tanto, la comisión la calculamos sobre el nominal, sería el 2% de 950, nos daría 19, y por tanto el importe líquido, es decir, lo que va a percibir la empresa de ese cliente que ha cobrado o gracias a la intermediación de la entidad bancaria ha cobrado de ese cliente, ese importe líquido va a ser el resultado de coger el nominal y restarle esa comisión que va a cargar el banco por el servicio prestado. Por lo tanto, el importe que percibe la empresa sería 931 euros. Entonces, ¿cómo se registra dicha operación? Pues en el momento en que esa letra en gestión de cobro vence, pues el derecho de cobro desaparece. Entonces va a ser un activo que disminuye por el otro. Por lo tanto, en cualquiera de los casos, bueno, como es en gestión de cobro, ya solo tendríamos opción a que o bien la A o la C sea correcta, porque la otra cuenta es la de efectos comerciales descontados, que es simplemente para la operación de descuento o negociación de efectos, que no tiene que ver con la gestión de cobro. Y ahora, dentro de estas dos, de la A y la C, tenemos que ver cuál es la correcta. Entonces, nos tenemos que fijar en cuál es el importe líquido de la operación, qué es lo que percibe la empresa. Va a percibir el nominal menos la comisión que le ha cargado el banco. Entonces sería 931 y aquí pues obviamente en el A ya no coincide, son 930. Por lo tanto, 931 sería el dinero que entraría en la cuenta corriente de la empresa. Esto es un activo que aumenta por el debe en el libro diario y la comisión es un gasto que tiene que ir en el debe. Entran gastos, entran por el debe, disminuyen por el haber, activo igual, aumenta por el debe, disminuye por el haber. Entonces, la respuesta correcta sería, por tanto, la C. Bien, pregunta 18. El 1 de enero del 2003 se compró un vehículo por 55.000 euros, estimándosele una vida útil de 6 años y un valor residual de 4.000 euros. Si se amortiza linealmente, ¿qué gasto por amortización figurará en la cuenta de pérdidas y ganancias del año 2005 y cuál será el valor contable de dicho vehículo en el balance de situación al 31 de diciembre del 2005? Bien, pues entonces la cuota de amortización sería o se calcularía de la siguiente manera. Cogemos el precio de adquisición del vehículo, 55.000 euros, le restamos el valor residual y lo dividimos entre la vida útil. Esto nos daría una cuota anual de 8.500 euros al año. Bien, por lo tanto, gasto de amortización del año 2005 pues sería 8.500 porque nos piden la situación 31 de diciembre. Entonces tenemos correctas, posibles correctas, o bien la A o la C si nos fijamos solo en este dato. Pero nos piden el valor contable 31 de diciembre. Para calcular el valor contable de este vehículo necesitamos toda la amortización acumulada desde que entró en funcionamiento, de que entró en la empresa a 1 de enero del 2003. Entonces sería amortización acumulada desde el 1 del 1 del X3 a 31 del 12 del X5. Es decir, serían 3 años, por lo tanto, cuota anual de 8.500 por 3 nos daría 25.500. ¿Cómo calculo el valor contable? Pues lo que hacemos es coger el precio de adquisición del vehículo y restarle toda la amortización acumulada. Nos daría, por tanto, 29.500. Al darnos 29.500 ya descartamos la primera pregunta, entonces la opción correcta pues sería la C. Pregunta 19. Los pagos realizados por los accionistas a favor de la sociedad emisora de las acciones para completar el desembolso del capital suscrito reciben el nombre de pagos a cuenta, dividendos activos a cuenta, dividendos activos complementarios, dividendos pasivos. Tenemos dos tipos de dividendos, los dividendos pasivos y los dividendos activos. Los dividendos activos corresponden a la parte del resultado que por el hecho de que los accionistas tengan acciones de una empresa les corresponde. Es decir, es parte del beneficio que se va a destinar a remunerar a los accionistas por invertir en la empresa. Sin embargo, los dividendos pasivos son las aportaciones que los socios todavía tienen pendientes de aportar a la sociedad. Entonces, a favor de la sociedad emisora son
y son para completar el desembolso de capital suscrito. Por lo tanto, se llaman así, dividendos pasivos. Dividendos activos a cuenta serían los dividendos activos. Los pagos a cuenta no tienen nada que ver y dividendos activos complementarios, pues tampoco. Respuesta entonces correcta sería la. Y la última pregunta, 20, indique el término omitido en la siguiente frase. Completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Pues esto es lo que se va a reflejar en la memoria. La memoria es el estado financiero que va a completar, ampliar y comentar la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Sería el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Bien, y con esto pues hemos resuelto ya este examen de introducción a la contabilidad. Espero que os haya sido de utilidad y gracias por ver el vídeo con nosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo.